Yo vi cómo salió vivo de esa casa. Yo estaba ahí a menos de 10 metros, con el motor encendido y las manos sudando sobre el volante, y te juro que en ese momento pensé que todos íbamos a morir. Pero él salió. El Mencho salió caminando, tranquilo, como si nada, mientras los helicópteros hacían temblar las paredes y los balazos sonaban tan cerca que sentías el pecho vibrar. Y si estás aquí es porque algo dentro de ti sabe que la versión oficial nunca te cuadró del todo. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo funciona realmente el poder en México, porque lo que te voy a contar no lo vas a encontrar en ningún comunicado oficial ni en ningún noticiero de la noche. Esto es lo que yo viví, lo que mis ojos vieron, y te lo voy a contar tal cual pasó, sin adornos, sin mentiras. Déjame decirte algo antes de empezar. Yo no era nadie importante, yo solo manejaba. Era uno de los choferes, de los que están ahí para lo que se ofrece, para llevar, para traer, para esperar afuera con el carro prendido por si acaso. Así entré a esto, sin aspavientos, sin promesas de convertirme en algo grande. Me dijeron que pagaban bien, que era solo manejar, que me iban a cuidar, y al principio todo fue exactamente eso. Rutas normales, gente callada, pagos puntuales. Pero cuando llevas ya varios meses ahí dentro, empiezas a entender que no estás manejando para cualquiera. Empiezas a notar cosas, las radios que nunca se apagan, las miradas de la gente cuando pasas, los retenes que se abren solos, las patrullas que voltearon para otro lado, y un día, sin que nadie te lo diga directamente, ya sabes para quién trabajas. Ya sabes quién es el que manda, y cuando lo entiendes, ya es tarde para salirte. Porque una cosa es escuchar el nombre en las noticias, leerlo en los periódicos, ver las fotos borrosas en internet, y otra muy distinta es estar a 5 metros de él, verlo en persona, escuchar su voz, sentir cómo todos a tu alrededor se ponen tensos cuando él llega. Yo lo vi muchas veces, no siempre de cerca, pero sí lo suficiente para saber que no era como lo pintan. No era un tipo gritón, no andaba todo el tiempo con un cuerno al hombro ni haciendo show. Era callado, serio, con una manera de mirar que te dejaba claro que no necesitaba levantar la voz para que le hicieras caso. Y todos le hacían caso, todos. Desde los que cargaban las armas hasta los que manejaban los números, todos sabían que con él no se jugaba. Yo nunca quise saber mucho. En ese ambiente, mientras menos preguntes, más tiempo dura. Te enseñan eso desde el primer día. Te dicen que hagas tu trabajo, que no andes de preguntan, que si algo no es asunto tuyo, entonces no lo hagas tu asunto. Y yo seguía esa regla al pie de la letra, manejaba, esperaba, cumplía, cobraba, punto. Pero hay cosas que no necesitas preguntar para entenderlas. Hay situaciones que se explican solas. Y esa noche, la noche en que todo se puso feo, fue una de esas situaciones que desde que empieza ya sabes que algo está mal. Habían estado raros todo el día, más movimiento del normal, más llamadas, más caras tensas. Yo había llevado gente de un lado para otro desde temprano, y en cada viaje notaba que había más camionetas en las calles, más gente armada en las esquinas, más radios encendidas. No era pánico, pero sí era tensión, como cuando todos saben que algo puede pasar, pero nadie dice nada en voz alta. Y yo, como siempre, callado, haciendo mi chamba, pero por dentro sabía que esa noche iba a ser diferente. Me dijeron que me quedaría cerca, que no me fuera a ir a ningún lado, que me mantuviera listo, que en cualquier momento me podía necesitar. Y así fue. Como a eso de las 9 de la noche me hablaron, me dijeron que fuera a un domicilio, que llevara la camioneta negra, la blindada y que esperara afuera. Nada más. Que esperara. Llegué al lugar y era una casa grande de esas que no llaman mucho la atención por fuera, pero que por dentro sabes que valen millones. Estaba en una zona tranquila residencial, con calles anchas y pocas luces. Me estacioné donde me dijeron, a media cuadra, con vista a la puerta principal. Apagué las luces, pero dejó el motor encendido, y me quedó ahí, esperando como había hecho 100 veces antes. Pero esa vez era distinta. Lo sentís en el aire, había más gente de la normalidad alrededor de la casa. Veías movimiento en las azoteas, sombras que se movían despacio. Y todos estaban callados, nadie hablaba por radio si no era necesario. Nadie hacía ruido. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Y yo también, porque cuando todos están así de tensos, tú te pones tenso aunque no sepas por qué. Pasó como media hora. Tal vez un poco más, yo ahí sentado con las manos en el volante comprobando los espejos cada 2 minutos, y entonces escuché algo lejano, pero inconfundible. Helicópteros, no uno, varios, y no pasando de largo como cuando van hacia otro lado, sino acercándose, cada vez más fuerte. Y fue ahí cuando todo se prendió. Las radios empezaron a tronar, gente corriendo,
luces que se encendían y se apagaban, y yo con el corazón en la garganta tratando de entender qué estaba pasando. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todo cambia en segundos y tu cerebro apenas alcanza a procesar lo que está ocurriendo? Porque eso fue lo que me pasó. Un momento todo estaba controlado, tenso pero controlado, y al siguiente era un caos total. Los helicópteros ya estaban encima, tan cerca que sentías las aspas cortando el aire. Las luces de arriba iluminaban toda la calle, como si fuera de día. Y luego empezaron los balazos. No sé de dónde salió el primer disparo, pero después de ese vinieron cientos. Y yo ahí, dentro de la camioneta, agachado sin saber si arrancar o quedarme, si salir corriendo o esperando órdenes. Y en medio de todo eso, en medio del caos de los gritos de las radios que no paraban de sonar, la puerta de la casa se abrió. Y salió él, el Mencho, caminando. No corras, camines. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Venía con dos tipos a los lados, los dos armados hasta los dientes. Pero él iba en medio, tranquilo, con la mirada fija, directo hacia donde yo estaba. Y yo lo único que pensé fue, este cabrón sabe exactamente lo que está haciendo. Los balazos seguían, los helicópteros seguían dando vueltas, y él seguía caminando. Llegó hasta la camioneta, abrió la puerta de atrás, se subió y me dijo, con una voz tan calmada que me dejó helado, «Arranca, así, nada más, arranca». Y yo arranqué. Metí primera y salí de ahí como pude, esquivando gente, esquivando camionetas, esquivando pedazos de calle que ya estaban hechos un desastre por los balazos. Y mientras manejaba, mientras sentía cómo las llantas patinaban y cómo los faros de otras camionetas nos seguían, me di cuenta de algo. Este tipo acababa de salir de un operativo federal con helicópteros y todo, y lo había hecho como si nada. Dentro de un momento te voy a contar exactamente qué fue lo que pasó después. Porque lo que vino después es la parte que casi nadie sabe, la parte que no salió en las noticias, la parte que confirma que todo lo que te dijeron fue una versión arreglada, una historia bonita para la prensa, para que la gente se quedara tranquila pensando que las autoridades tenían todo bajo control, pero yo estaba ahí y yo vi lo que pasó. Y te lo voy a contar, porque después de salir de esa casa, después de esquivar el operativo, no nos fuimos a esconder a una bodega ni a un rancho perdido en la sierra, no. Nos fuimos a otro domicilio, una otra casa, una otra zona, y ahí nos quedamos como si nada, como si no acabara de pasar lo que acababa de pasar. Y eso es lo que más me sorprenderá, la calma, la seguridad con la que él se mueve, como si supiera que ya no había peligro, como si supiera que el operativo ya había terminado, que los helicópteros se iban a ir, que las patrullas se iban a retirar. Y así fue. Yo me quedé afuera de esa nueva casa, otra vez esperando, otra vez con el motor encendido, pero ahora con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Cómo es posible que hayamos salido de ahí? ¿Cómo es posible que nadie nos haya seguido? ¿Cómo es posible que en medio de un operativo federal con helicópteros, con militares, con todo el show montado, este tipo simplemente se haya subido a una camioneta y se haya ido? Y la respuesta, aunque yo no la quería aceptar en ese momento, era obvia, porque alguien adentro le avisó, porque alguien le dijo cuándo moverse, por dónde salir, a qué hora irse, porque nada de lo que pasó esa noche fue casualidad. Y eso es lo que nunca te van a decir en las noticias. Eso es lo que nunca va a salir en un comunicado oficial. Porque aceptar eso sería aceptar que el sistema está podrido desde adentro, que no se trata solo de perseguir criminales, sino de entender que muchos de los que deberían estar persiguiéndolos son los mismos que les están avisando cuando vienen por ellos. Y yo lo vi, yo estuve ahí, y por eso sé que la historia que te contaron está incompleta. Esa noche me di cuenta de algo que ya no pude quitarme de la cabeza. Este tipo no sobrevivía solo porque fuera listo o porque tuviera mucha gente armada. Sobrevivía porque tenía información, porque sabía cosas antes de que pasaran, porque alguien o varios le estaban pasando datos, y eso lo hacía más peligroso que cualquier arsenal. Porque puedes tener a todos los soldados del mundo buscándote, pero si tú sabes dónde están, a qué hora se mueven, qué rutas van a tomar, entonces siempre vas a estar un paso adelante. Pasaron los días y todo siguió como si nada. En las noticias salió que había habido un operativo, que había habido enfrentamientos, que había detenido, pero nada sobre él, nada sobre que casi lo agarran, nada sobre que salió caminando en medio del caos. Y yo ahí, haciendo mi trabajo, callado como siempre, pero ya con otra mirada, ya entendiendo que esto era mucho más grande de lo que yo había pensado, que no se trataba solo de mover mercancías o de controlar territorios.
Se trataba de tener el control de la información, de saber quién te va a traicionar antes de que lo haga, de saber cuándo vienen por ti antes de que lleguen. Y él lo sabía, siempre lo supo. Por eso seguía vivo, por eso seguía libre, porque cuando todos los demás están jugando a los buenos contra los malos, él ya entendió que el juego es mucho más complicado que eso, que no se trata de quién tiene más armas, sino de quién tiene más información. Y en ese juego él iba ganando. Yo seguí trabajando para ellos varios meses más después de esa noche, pero ya no era lo mismo. Ya no podía ver las cosas con los mismos ojos. Cada vez que me decían que fuera a un lugar, cada vez que me dejaban esperando afuera de una casa, cada vez que veía movimiento raro, yo ya sabía que algo más estaba pasando. Que detrás de cada operación, de cada reunión, de cada movimiento, había una red de gente trabajando para que todo saliera como debía salir, y esa red no solo estaba de su lado, estaba en todos los lados, en el gobierno, en las corporaciones, en los niveles más altos. Y eso es lo que hace que este tipo siga en pie hasta el día de hoy. Porque no se trata de que sea invencible, no se trata de que tenga poderes mágicos, ni de que sea intocable. Se trata de que construyamos un sistema donde siempre tiene ventaja, donde siempre sabe más que los demás, donde siempre tiene una salida. Y esa noche, la noche del operativo, fue la prueba perfecta de eso. Salió de ahí porque sabía que iba a salir. No tuvo suerte, no fue casualidad, fue información, control de combustible, fue poder. Y aquí es donde la historia da un giro, porque después de esa noche yo empecé a notar cosas que antes no había notado. Empecé a ver que había gente que llegaba y se iba sin que nadie les dijera nada. Gente que no era de la organización, pero que claramente tenía acceso. Gente con uniforme, gente con placas, gente que en teoría debería estar del otro lado. Y todos trataban al Mencho con respeto. No con miedo, con respeto. Como cuando sabes que estás frente a alguien que tiene más poder que tú, aunque oficialmente no debería tenerlo. Yo los veía entrar a las casas, los veía hablar con él, los veía salir. Y nadie dijo nada. Era normal. Era parte del negocio. Y eso me dejó claro algo. Esto no es una guerra entre el gobierno y el crimen organizado. Esto es un negocio donde todos están jugando, donde todos están ganando algo, y donde los únicos que pierden son los que creen que realmente hay buenos y malos. Porque los buenos también cobran, los buenos también avisan, los buenos también protegen. Solo que lo hacen por debajo de la mesa, donde nadie los ve, donde nadie los puede señalar. Y esa es la verdad que nadie quiere aceptar. Que no se trata de atrapar a los malos, sino de mantener el equilibrio, de controlar el negocio, no de acabar con él. Porque si realmente quisieran acabar con esto, con toda la estructura, con toda la red, ya lo hubieran hecho. Tienen los recursos, tienen la tecnología, tienen la información, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque muchos de los que deberían estar acabando con esto son los mismos que están metidos hasta el cuello. Y yo lo vi, yo estuve ahí, y por eso sé que cuando te dicen que casi lo atraparon, que estuvo cerca, que por poco lo agarran, es mentira. No estuvo cerca. Él siempre supo, siempre tuvo el control, y siempre salía cuando quería salir. Después de varios meses decidí salirme. No fue fácil. No es algo que puedas hacer así nada más. Tuve que esperar el momento correcto, tuve que buscar la manera, tuve que asegurarme de que no me fuera a buscar después. Y lo logré. Yo salí, pero con la condición de que nunca iba a hablar, de que nunca iba a decir nada, de que lo que yo vi se iba a quedar conmigo. Y así fue durante mucho tiempo, años. Pero llega un punto en el que ya no puedes quedarte callado. Llega un punto en el que entiendes que la gente tiene derecho a saber la verdad, no la versión bonita, no la historia arreglada, sino lo que realmente pasó. Y por eso estoy aquí. Por eso te estoy contando esto. Porque yo vi cómo el Mencho salió vivo de ese operativo. Yo manejé la camioneta que lo sacó de ahí. Yo lo vi calmado, seguro, sin un rasguño, mientras atrás quedaba el caos, los balazos, los helicópteros. Y yo sé que eso no fue suerte. Eso fue planeación, eso fue información, eso fue poder. Y si tú estás viendo este video hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya sabía que la historia oficial no cuadraba. Porque has escuchado tantas veces que casi lo agarran, que ya mero cae, que está acorralado, y sin embargo, sigue ahí, sigue operando, sigue mandando, sigue vivo. Y la razón es simple, porque tiene algo que los demás no tienen. Información, control, gente adentro que le avisa, y eso es algo que ningún operativo, ningún helicóptero, ningún ejército puede quitarle. Porque al final del día, esto no se trata de quién tiene más fuerza, sino de quién tiene más información. Y en ese juego, él sigue siendo el que manda.
Por eso salió vivo esa noche. Por eso sigue vivo ahora. Y por eso va a seguir vivo hasta que alguien dentro de su propia red decida traicionarlo. Porque esa es la única manera en que alguien como él cae. No por un operativo, no por un enfrentamiento, sino por una traición interna. Por alguien que sepa lo que él sabe y que decide usarlo en su contra. Esa noche cambió mi vida. Me hizo entender que nada de lo que ves en las noticias es real. Que todo está maquillado, arreglado, editado, para que la gente crea que las autoridades están haciendo su trabajo, que están persiguiendo a los criminales, que están protegiendo a la población. Pero la realidad es otra. La realidad es que muchos de esos criminales están protegidos por las mismas autoridades que se supone deberían estar persiguiéndolos. Y eso es algo que yo vi con mis propios ojos. Yo no soy un héroe. No me salí porque quisiera denunciar nada, ni porque quisiera cambiar el sistema. Me salí porque tenía miedo, porque sabía que en cualquier momento podía pasarme algo, porque sabía que la gente que trabaja ahí no dura mucho. O te matan, o te agarran, o te traicionan. Y yo no quería ninguna de esas opciones. Quería salir vivo. Y lo logré, pero con el peso de saber algo que mucha gente no sabe. Con el peso de haber visto algo que no debería haber visto. Y ahora te lo estoy contando a ti, porque creo que la gente tiene derecho a saber. Porque creo que ya es hora de que alguien diga la verdad, de que alguien cuente lo que realmente pasa. No desde la perspectiva de un periodista que investiga, no desde la perspectiva de un analista que especula, sino desde la perspectiva de alguien que estuvo ahí, que lo vio, que lo vivió. Y te voy a decir algo más. Esa noche no fue la única vez que pasó algo así. Hubo más operativos después, más intentos de captura, más movimientos del gobierno para tratar de agarrarlo. Y en todos, absolutamente en todos, él salió vivo. Y no porque sea un genio de la guerra, ni porque tenga un ejército invencible. Salió vivo porque siempre supo cuándo venían por él. Porque siempre tuvo a alguien que le avisó. Porque siempre tuvo esa ventaja. Y esa ventaja no la puedes comprar con dinero nada más. Esa ventaja la construye con años de trabajo, con años de sembrar gente en los lugares correctos, con años de entender cómo funciona el sistema y cómo puedes usarlo a tu favor. Y él lo entendió mejor que nadie. Por eso construyó una roja tan grande, tan sólida, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Porque no se trata solo de él, se trata de toda la estructura que hay detrás, de toda la gente que trabaja para que él siga donde está. Y eso es lo que más miedo da. No que un tipo sea poderoso, sino que ese poder esté sostenido por tanta gente, por tantos niveles, por tantas instituciones. Que no sea solo un criminal contra el gobierno, sino un criminal con el gobierno, o al menos con partes del gobierno. Porque eso es lo que realmente está pasando, y eso es lo que nadie quiere decir en voz alta. Yo lo vi, yo estuve ahí, y por eso sé que esto es mucho más grande de lo que parece, que no se trata de un narco que se esconde en la sierra y que de vez en cuando hace operaciones. Se trata de alguien que tiene el control de regiones enteras, que tiene gente en todos los niveles, que tiene información antes de que las cosas pasen, y eso lo hace casi imposible de atrapar. Casi, pero no imposible. Porque como te dije, la única manera en que alguien así cae es por dentro, por una traición, por alguien que decide que ya es hora de cambiar las cosas. Y eso puede pasar en cualquier momento. Puede pasar mañana, puede pasar en 10 años. Pero cuando pase, va a ser un terremoto. Porque no va a caer solo él. Van a caer todos los que estaban con él. Todos los que lo protegieron. Todos los que le avisaron. Y ahí es cuando la gente va a entender la verdad. La verdad de que esto nunca fue una guerra contra el crimen organizado. Fue un negocio donde todos ganaban. Hasta que alguien decidió romper las reglas. Y ese día va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Porque nada dura para siempre. Ni siquiera el poder. Ni siquiera la información. Ni siquiera la protección que él tiene. Todo tiene un límite. Y cuando se llega a ese límite, ahí es cuando todo va a explotar. Pero hasta que eso pase, él sigue ahí. Sigue vivo. Sigue operando. Sigue mandando. Y sigue teniendo esa ventaja que lo ha mantenido un paso adelante de todos. Esa ventaja que yo vi en acción esa noche. Esa ventaja que lo sacó vivo de un operativo que en teoría debería haberlo atrapado. Y eso es lo que te quiero dejar claro. No fue suerte, no fue casualidad, fue planeación, fue información, fue poder. Y mientras él sigue teniendo eso, va a seguir donde está. No importa cuántos operativos hagan, no importa cuántos helicópteros manden, no importa cuántos soldados pongan en las calles, porque él siempre va a saber, siempre va a estar un paso adelante, siempre va a tener la salida planeada. Y yo lo sé porque yo estuve ahí.
Yo fui parte de esa salida. Yo manejé esa camioneta. Yo lo vi subirse tranquilo mientras todo a su alrededor era un caos. Y yo sé que eso no pasa porque sí. Eso pasa porque hay un sistema, una estructura, una red que lo respalda. Y esa red sigue funcionando hasta el día de hoy. Por eso te digo, si quieres entender cómo funciona realmente el poder en México, suscríbete a este canal, porque aquí no te vamos a contar la versión oficial. Aquí te vamos a contar lo que realmente pasó. Lo que la gente que estuvo ahí vivió, lo que los que estuvimos dentro sabemos. Y créeme, hay mucho más que contar. Mucho más que todavía no sale a la luz. Mucho más que la gente necesita saber. Y si este video te hizo entender algo, si te hizo cuestionar lo que te han contado, si te hizo ver que las cosas no son tan simples como parecen, entonces, dale like, compártelo, coméntalo. Dime qué piensas. Dime si tú también habías notado que algo no cuadraba, porque entre más gente sabe la verdad, más difícil va a ser seguir ocultándola. Y activa la campanita porque vamos a seguir subiendo contenido así. Vamos a seguir contando historias que nadie más se atreve a contar. Historias de gente que estuvo ahí, que lo vivió, que sabe cómo son las cosas realmente. Porque ya es hora de que la verdad salga a la luz. Ya es hora de que la gente entienda que lo que ven en las noticias es solo una parte de la historia. Y muchas veces, ni siquiera la parte más importante. Esa noche yo entendí algo que cambió mi vida para siempre. Que el poder no es lo que parece. Que el poder real no está en los que dan las órdenes públicas, sino en los que controlan la información, en los que saben antes, en los que pueden mover las piezas sin que nadie se dé cuenta. Y el Mencho es un maestro en eso. Es un maestro en mantenerse invisible aunque todos sepan que está ahí. Es un maestro en salir vivo de situaciones donde cualquier otro ya hubiera caído. Y yo tuve el privilegio, o la desgracia, de verlo en acción, de estar ahí cuando pasó, de ser parte de esa historia. Y ahora te la estoy contando a ti, para que sepas, para que entiendas, para que no te dejes engañar por las versiones oficiales, porque la verdad siempre es más complicada de lo que parece, y muchas veces más oscura, así que ahí lo tienes. La historia de cómo el Mencho salió vivo de un operativo federal, contada por alguien que estuvo ahí, por alguien que manejó la camioneta que lo sacó, por alguien que vio todo con sus propios ojos, y ahora tú decides qué hacer con esa información. Si la crees, si la cuestionas, si la investiga, pero al menos ya sabes que hay otra versión. Una versión que no sale en las noticias. Una versión que solo los que estuvimos ahí conocemos. Y esa es la versión que yo te estoy dando. Sin filtros, sin ediciones, sin versiones arregladas. Tal cual pasó. Porque creo que eso es lo que la gente merece. La verdad, aunque sea incómodo. Aunque sea difícil de aceptar. Aunque revelan cosas que muchos preferirían mantener ocultas. Porque al final del día, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y esta es mi manera de sacarla. De contarla, de asegurarme de que no se quede enterrada, de que la gente sepa lo que realmente pasó esa noche. La noche en que el Mencho escapó con vida, la noche que me mostró cómo funciona realmente el poder, la noche que cambió mi forma de ver todo. Y te voy a contar algo más que pasó esa noche, algo que no te dije antes porque necesitaba que entendieras primero lo básico, lo evidente, lo que cualquiera podría imaginar. Pero ahora que ya sabes cómo salimos de ahí, ahora que ya entendiste que no fue suerte ni casualidad, te voy a contar el detalle que lo cambia todo. El detalle que me hizo entender que esto era aún más grande de lo que yo pensaba. Cuando arrancamos esa camioneta, cuando salimos de esa calle con los helicópteros todavía dando vueltas arriba y los balazos todavía sonando atrás, pensé que nos íbamos a ir lejos, que íbamos a manejar horas, que íbamos a salir de la ciudad, que nos íbamos a esconder en algún lugar perdido donde nadie nos pudiera encontrar. Pero no, manejamos apenas 15 minutos. 15 minutos nada más. Y llegamos a otra casa, una otra zona, todavía dentro de la misma ciudad. Y ahí nos bajamos como si nada, como si no acabáramos de escapar de un operativo federal. Y eso fue lo que me rompió la cabeza. Porque piénsalo, si realmente te están buscando, si realmente hay un operativo montado para atraparte, si realmente tienen helicópteros, soldados, tecnología, lo lógico sería que te alejaras lo más posible, ¿no? Que te perdieras en la sierra, que te escondieras en un rancho, que pusieras distancia. Pero él no hizo eso. Él se quedó en la ciudad, a 15 minutos del lugar donde supuestamente lo estaban buscando. Y nadie llegó. Nadie tocó la puerta. Nadie rodeó la casa. Nada. Y ahí fue cuando entendí que no era solo información, era algo más. Coordinación de época. Era un acuerdo. Era como si todo el operativo hubiera sido nada más para aparecer, para que en las noticias pudieran decir que lo intentaron, que casi lo agarraron,
que hicieron todo lo posible, pero en realidad nunca hubo verdadera intención de atraparlo, o al menos no de parte de todos, porque había alguien o varios que estaban jugando para el otro lado. Esa noche, mientras esperaba afuera de la nueva casa, vi cosas que todavía me cuesta procesar. Vi llegar camionetas sin placas, vi bajar gente con uniformes que no eran de la organización, vi entrar a tipos que claramente no eran parte del equipo normal, y todos entraban con confianza, sin nervios, como si fuera una reunión de trabajo. Y tal vez eso era exactamente lo que era. Una reunión de trabajo, una reunión donde se ajustaban cuentas, donde se pasaban sobres, donde se daban explicaciones de lo que había pasado y de lo que iba a pasar después. Yo no entré a esa casa, yo me quedé afuera, como siempre. Pero no necesitas entrar para entender lo que está pasando. Lo ves en las caras de la gente que sale, lo ves en la tranquilidad con la que se mueven, lo ves en que nadie está huyendo, nadie está escondiéndose, nadie está preocupado. Y eso te dice todo. Pasaron como 2 horas, tal vez un poco más. Y en ese tiempo vi entrar y salir a por lo menos 10 personas distintas. Algunas se quedaban adentro, otras salían rápido, pero todas con la misma actitud, con la misma seguridad. Y yo ahí sentado en la camioneta, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de entender cómo era posible que 2 horas después de un operativo federal, la gente estuviera moviéndose con tanta tranquilidad. Y entonces pasó algo que terminó de confirmar lo que yo ya sospechaba. Llegó una camioneta oficial, de esas que usan las corporaciones, con todo y torretas apagadas. Se estacionó a unos metros de donde yo estaba. Se bajaron 2 tipos, con uniforme, con todo, y caminé directo hacia la casa. Tocaron la puerta, los dejaron entrar y se quedaron adentro como 20 minutos. Cuando salieron, uno de ellos venía con un sobre en la mano, lo metió a la camioneta, se subieron los 2 y se fueron. Así de simple, así de descarado. Y yo ahí, viéndolo todo, sin poder creer lo que estaba viendo, pero al mismo tiempo sin poder negarlo, porque estaba pasando frente a mis ojos. No era una teoría, no era un rumor, era la realidad. Y esa es la parte que más coraje me da, que no es algo escondido, no es algo que pase en las sombras donde nadie lo ve. Pasa frente a todos. Pasa en casas normales, en colonias normales, en calles normales. Y nadie dice nada, porque todos saben que si dices algo, te va a ir mal. Porque todos saben que esto es más grande que cualquier persona, que esto es un sistema, y que el sistema no se rompe nada más porque alguien se atreva a señalarlo. Esa noche yo entendí que no hay buenos y malos. Hay gente que está del lado del dinero, y el dinero está en todos lados. Está con los que venden, está con los que compran, está con los que se supone deberían estar persiguiendo a los que venden, está en todos los lados. Y mientras el dinero sigue fluyendo, el sistema va a seguir funcionando. Y el Mencho lo entendió desde hace mucho. Por eso construyó lo que construyó, no solo con balas y con miedo, también con billetes y con información. Porque las balas te sirven para controlar territorios, pero los billetes te sirven para controlar personas. Y cuando controlas a las personas correctas, cuando tienes en tu nómina a los que deben estar persiguiéndote, entonces ya ganaste el juego. Y eso es exactamente lo que él hizo. Ganó el juego y sigue ganándolo, porque cada operativo que montan, cada persecución que arman, cada comunicado que sacan diciendo que ya casi lo tienen, es puro teatro, es puro espectáculo para la gente, para que la gente crea que el gobierno está haciendo su trabajo. Pero la realidad es que muchos de los que están en el gobierno también están en la nómina, también están recibiendo su parte, también están jugando para el otro lado. Y yo lo sé porque yo lo vi, porque yo estuve ahí esa noche, y porque después de esa noche vi muchas otras cosas que confirmaron lo mismo. Vi reuniones en lugares públicos donde nadie debería atreverse a reunirse. Vi entregas de dinero en plena luz del día. Vi a gente con placas, con uniformes, con credenciales oficiales trabajando para la organización como si nada. Y todos tan tranquilos, tan seguros, porque sabían que nadie les iba a hacer nada. Porque ellos eran parte del sistema. Y eso es lo que más tristeza me da. Que no se trata de un problema de falta de recursos o de falta de capacidad. El gobierno tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene la tecnología. Lo que no tiene es la voluntad, porque muchos de los que están en el gobierno no quieren que esto se acabe, porque si esto se acaba, ellos también pierden. Pierden su tajada, pierden su parte del negocio. Y mientras eso siga siendo así, nada va a cambiar. Van a seguir haciendo operativos de mentira, van a seguir montando shows para la prensa, van a seguir diciendo que ya casi lo tienen, que está acorralado, que sus días están contados. Pero nada de eso es verdad. Porque él no está acorralado, él está protegido por la misma gente que se supone debería estar persiguiéndolo.
Esa noche cambió mi forma de ver todo. Me hizo entender que vivimos en un país donde la justicia no existe, donde la ley no aplica para todos, donde hay gente que puede hacer lo que quiera, porque tiene el dinero suficiente para comprar protección. Y no estoy hablando de pistoleros ni de guardaespaldas. Estoy hablando de protección institucional, de gente dentro del sistema que se asegura de que nada les pase. Y el Mencho tiene esa protección. La compró, la construyó, la mantuvo y por eso sigue vivo. Por eso sigue libre, por eso sigue operando como si nada, porque él entiende el juego mejor que nadie. Entiende que no se trata de ser el más fuerte ni el más violento, se trata de ser el más listo, de saber a quién comprar, a quién presionar, a quién convencer. Y él es un maestro en eso. Yo trabajé para ellos casi 2 años, y en ese tiempo vi cosas que mucha gente no creería si se las contara. Vi niveles de corrupción que no te imaginas. Vi cómo se mueve el dinero, cómo se reparte, cómo llega hasta arriba. Vi cómo hay gente que públicamente está del lado de la ley, pero que en privado está cobrando de la organización. Y vi cómo todo eso funciona tan bien que parece que nunca se va a acabar. Porque al final del día, esto no es solo sobre el Mencho. Esto es sobre todo un sistema que permite que alguien como él exista. Un sistema que está diseñado para que la gente de arriba siempre gane sin importar de qué lado estén. Porque muchos están de los dos lados. Cobran su sueldo del gobierno y cobran su tajada de la organización. Y mientras puedan hacer eso, van a seguir dejando que todo siga como está. Y la gente de abajo, la gente normal, la que no tiene ni poder ni dinero, esa es la que baja las consecuencias. Esa es la que vive con miedo. Esa es la que ve cómo su colonia se vuelve zona de guerra sin poder hacer nada. Porque si hablas, te matan. Y si no hablas, te ignoran. Y el sistema siguen ganando. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que la casa quedó tranquila, me dijeron que ya me podía ir, que el trabajo del día había terminado. Y yo me fui a mi casa, pero no pude dormir. Me quedé toda la noche pensando en lo que había visto, en lo que había vivido, en cómo era posible que algo así pudiera pasar y que nadie hiciera nada. Y entendí que nadie hace nada porque todos están metidos, porque si empiezas a jalar un hilo, todo el tejido se deshace. Y hay mucha gente que no quiere que eso pase. Hay mucha gente que prefiere que todo siga como está, aunque eso signifique que el país se siga hundiendo, aunque eso signifique que la violencia siga creciendo, aunque eso signifique que cada vez más familias pierdan a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Pero mientras el dinero siga fluyendo, mientras los de arriba sigan cobrando, nada va a cambiar. Y esa es la verdad más dura de todas, que no es que no se pueda cambiar, es que no quieren que cambie, porque el cambio significaría que muchos de ellos tendrían que renunciar a su tajada. Y eso no lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Y el Mencho lo sabe. Por eso sigue donde está. Por eso sigue haciendo lo que hace. Porque sabe que mientras siga pagando a los correctos, mientras siga manteniendo contentos a los de arriba, nadie lo va a tocar. Y los operativos van a seguir siendo puro show. Puro teatro para la prensa. Pura mentira para la gente. Y yo ya no quiero ser parte de esa mentira. Por eso me salí. Por eso estoy contando esto. Porque creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, a entender cómo funcionan las cosas realmente, a dejar de creer en las versiones oficiales y empezar a cuestionar todo. Porque si no cuestionamos, si no exigimos, si no presionamos, esto nunca va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo país donde los criminales están protegidos y la gente honesta está abandonada. Y eso no puede seguir así, no debe seguir así. Esa noche yo vi cómo el Mencho escapó con vida, pero también vi mucho más que eso. Vi cómo funciona el sistema, vi quién protege a quién, vi por qué las cosas son como son y ahora te lo estoy contando a ti, para que lo sepas, para que lo entiendas, para que tú también empieces a cuestionar, porque entre más gente sepa la verdad, más difícil va a ser seguir ocultándola. Y tal vez, solo tal vez, si suficiente gente se da cuenta de lo que está pasando, podamos empezar a cambiar las cosas. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero es posible. Y todo empieza por saber la verdad. Por no conformarse con las versiones oficiales, por exigir respuestas reales y por no tener miedo de señalar lo que está mal. Yo ya di mi paso, ya conté lo que vi, ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con esa información. Y ahora esa historia es tuya, úsala, compártela, cuestional, investigar, pero sobre todo no te quedes con la versión oficial, porque hay mucho más detrás, siempre hay mucho más, y entre más gente lo sepa, más cerca estaremos de entender la verdad completa. La verdad de cómo funciona este país. La verdad de quién realmente tiene el poder. La verdad de por qué algunos salen vivos y otros no. Yo salí vivo, el Mencho salió vivo.
Y ahora, tú sabes por qué.